Bienvenidos a Evangelium, el canal que te sumerge en la luz de la fe. El objetivo de este canal es profundizar en nuestro conocimiento de Dios y tener los argumentos necesarios para defender nuestra fe. Dejar de agachar la cabeza ante las personas que nos dicen que Dios no existe o que nos inventan cosas sobre Él. Te invito a que juntos nos aventuremos en lo fascinante que es Dios y te asombrarás de cómo cambiará el sentido de tu existencia. Nuestro tema de hoy: ¿existe evidencia de que la Biblia es palabra de Dios? Para hablar de la palabra de Dios, es necesario dejar en claro la existencia de Dios, y para ello me basaré en la obra que magistralmente ha presentado el reverendo padre Giller, La religión demostrada, en la que plantea distintas pruebas científicas sobre la existencia de Dios. La primera: a través de la existencia del universo. Si tú vas caminando por la calle y ves un gran edificio, puedes pensar, ¡wow!, ¿qué arquitecto lo habrá diseñado? O si entras a un museo y ves una pintura o una escultura, lo primero que te lleva a tu mente es a pensar en la persona que lo creó. Pero cuando tú te sientas a ver un atardecer, cuando ves un paisaje hermoso, puedes estar admirando el cielo, el mar, las flores, los pájaros. Realmente podemos deducir que hay un creador que ha formado cada una de las maravillas que encontramos en la naturaleza. Y concluye nuestro autor: la existencia del universo demuestra la existencia de ese creador, de ese ser supremo, causa primera de todos los seres y a quien llamamos Dios. En los temas que plantea el padre Giller en su libro, agrega algún suceso o hecho histórico que clarifica su explicación. Y en este rubro, él cuenta que durante la Revolución Francesa en 1793, Jean-Baptiste Carrier, político extremista, decía a un campesino de la región de Nantes: «Pronto vamos a convertir en ruinas vuestros campanarios y vuestras escuelas». A lo que el campesino sencillamente respondió: «Es muy posible, pero nos dejaréis las estrellas, y mientras ellas existan, serán como un alfabeto del buen Dios, en el que nuestros hijos podrán deletrear su augusto nombre». Como puedes darte cuenta, la evidencia está en todas partes. El que tenga ojos, que vea. La segunda prueba es a través del movimiento, el orden y la vida de los seres creados. Dice el padre Giller: la mecánica sostiene que la materia no puede moverse por sí sola. Para producir un movimiento es necesario un motor. La pregunta sería: ¿qué motor mueve a la Tierra y los planetas alrededor del Sol? A los satélites como la Luna alrededor de la Tierra en el tiempo exacto y en la órbita que lo realizan. Y si nos enfocamos en la Tierra, ¿qué motor mueve los vientos, los ríos, las mareas, el crecimiento de las plantas? De aquí que existe un primer ser que comunica el movimiento. Ese primer motor del universo le llamamos Dios. Al respecto, Isaac Newton dijo: «Este bellísimo sistema del Sol, los planetas y cometas, solo podría proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. El Dios Supremo es un ser eterno, infinito y absolutamente perfecto». Por otro lado, el orden que reina en la naturaleza. Al día le sigue la noche, las estaciones del año, la gestación de un bebé, la germinación de una planta. Muchos dicen que es por las leyes de la naturaleza y menciona a nuestro autor: precisamente son obras de un legislador que las ha dictado, las mantiene y las dirige. Se trata de un ser real, viviente e inteligente a quien denominamos Dios. Las ciencias naturales han probado que hubo un tiempo en que no existía nada. Entonces, ¿de dónde surgió la vida? Tenemos muy claro que no fue de la materia, porque nadie da lo que no tiene, y la materia no tiene vida. La ciencia verdadera, dice el padre Giller,
defiende que la vida no puede provenir si no es de un germen vital, llámese semilla, huevo o renuevo. Al creador de la primera forma de vida, de la que han surgido las demás, le denominamos Dios. La tercera prueba es la existencia del hombre, porque un ser que piensa, reflexiona, analiza y tiene voluntad, no puede sino derivar de una causa inteligente y creadora. Si yo pienso es porque existo, y si existo es porque Dios existe y me creó. No me creé yo mismo, ni fueron mis padres los que me dieron la vida, ni cualquier otro ser visible de la creación. Porque el verdadero autor de una obra, dice el padre Giller, puede repararla cuando se deteriora o rehacerla cuando se destruye. Y realmente ninguna persona o cosa de la naturaleza puede resucitarnos de la muerte. La existencia de la ley moral nos muestra también la existencia de Dios. La moral nos manda a hacer el bien y prohíbe el mal, y está en la conciencia del ser humano. Si la obedeces, sientes satisfacción y tranquilidad. Si no la sigues, sientes remordimiento. Se trata de una ley impresa en nuestra conciencia. Es obligatoria para todos los hombres y es independiente de nuestra voluntad, pues su autor es ese supremo legislador que llamamos Dios. Al respecto, el Premio Nobel de Física de 1979, Steven Weinberg, dijo: me parece que si la palabra Dios tiene que sernos de utilidad, debería tomarse en el sentido de un Dios interesado, un creador y legislador que ha establecido no solo las leyes de la naturaleza y del universo, sino también patrones del bien y del mal. Alguna personalidad que está interesada en nuestras acciones. Algo, en resumen, a lo que fuera apropiado rendir culto. Este es el Dios que ha importado a los hombres y mujeres a lo largo de la historia. Una prueba más es la creencia universal de todos los pueblos, porque no puede ser que todos estén equivocados. Desde el comienzo de la humanidad, el hombre ha buscado agradar, rendir culto a ese ser que rebasa su entendimiento. Por supuesto que ha habido errores en su forma de explicar o identificar la naturaleza de Dios. Algunos han adorado animales o piedras, y a los astros como el sol. Pero la muestra está en los altares, templos y sacrificios que ha habido en todas las épocas. Nadie niega la existencia de Dios. Si no, los pueblos no hubieran elegido hombres para el culto, ni los reyes y príncipes hubieran obtenido su gran poder, si las personas no hubieran creído que su poder venía de Dios. La creencia de su existencia es clara e irrefutable. El problema es que el ser humano la ha utilizado a su conveniencia en muchos casos de la historia. Los hechos ciertos de la historia son una prueba más que nos muestra la existencia de Dios. Un ser se revela y hace evidente su existencia al hacerse presente, hacerse oír y por las acciones que realiza. Dice nuestro autor, es en la Biblia en donde encontramos cómo Dios se hizo presente a Abraham, a Moisés, habló a los patriarcas y a los profetas e hizo grandes obras plasmadas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es esto último lo que nos lleva a nuestro tema. ¿Existe evidencia de que la Biblia es palabra de Dios? Hay una verdad que no podemos negar. Solo Dios conoce a Dios. Por lo tanto, solo Dios puede hablar de Dios de un modo adecuado y confiable. La Biblia es una colección de libros, todos ellos encaminados a dar a conocer el plan de Dios para el hombre. Se trata de la revelación de su pensamiento en palabras humanas. Dios da testimonio de su existencia a través de las cosas creadas, pero el porqué y el para qué de la creación del ser humano lo encontramos en las Sagradas Escrituras. El ser humano es tan especial en todo su ser, por su inteligencia, su capacidad de razonamiento y análisis, por su habilidad de entrar en sí mismo, hacer una autocrítica y confirmar o rectificar sus decisiones, que no tiene punto de comparación con ninguna otra criatura.
y por la misma razón se ha preguntado, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Es posible que nuestro destino sea desaparecer o podremos trascender? Blaise Pascal en algún momento comentó, solo conozco dos tipos de personas razonables, las que aman a Dios de todo corazón porque le conocen y las que le buscan de todo corazón porque no le conocen. Al hombre se le considera un ser religioso por excelencia, pues de múltiples maneras ha expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, llámense oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, y esto no lo podemos negar. Si recorremos la historia de los pueblos originarios desde la era primitiva, encontramos vestigios de altares, pinturas que nos hablan de sacrificios humanos y de animales para ofrecer a lo que ellos llamaban dioses, y que no es otra cosa sino aquello que rebasaba su entendimiento. Lo dijimos al comienzo de nuestra plática. Todos reconocemos que hay un ser supremo, pero nos cuesta trabajo identificarlo o describirlo. Y ante todo esto, Dios decide darse a conocer. Lo hizo de manera directa, con determinadas personas, utilizando elementos de la naturaleza, sueños o visiones, dándoles la capacidad de traducir su mensaje en lenguaje humano para que lo pudieran transmitir, primero de viva voz y después poniéndolo por escrito. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, versículos del 16 al 19, dice lo siguiente: el tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubría el monte y podía oírse un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo en el campamento se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. El humo ascendía como si fuera el de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Aquí nos damos cuenta cómo Dios utiliza los elementos de la naturaleza y el sonido de trompeta para comunicarse. Y solo su elegido, Moisés, lo podía entender y traducir en lenguaje humano para dar a conocer el mensaje que quería dar a su pueblo. Otro ejemplo es el de Samuel, quien escucha la voz de Dios que le habla. En las Sagradas Escrituras, en el libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 2 al 9, cuenta: cierto día estaba Elí acostado en su habitación. Sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. No estaba aún apagada la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Llamó Yahvé a Samuel. Él respondió: sí, ya voy, y corrió donde Elí diciendo: aquí estoy, me has llamado, ¿no? Pero Elí le contestó: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. El chico se fue y se acostó. Volvió a llamar Yahvé a Samuel. Él se levantó y fue donde Elí diciendo: aquí estoy, ¿me has llamado? Elí le respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuélvete a acostar. Aún no conocía Samuel a Yahvé, pues no le había sido revelada la palabra de Yahvé. Por tercera vez llamó Yahvé a Samuel, y él se levantó y se fue donde Elí diciendo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Comprendió entonces Elí que era Yahvé quien llamaba al niño, y dijo a Samuel: vete y acuéstate, y si te llaman dirás: habla Yahvé, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: habla, que tu siervo escucha. Y entonces vino un mensaje para Elí. ¿Y cómo sabemos que todo esto es inspiración? Porque los libros que conforman la Biblia fueron escritos a lo largo de 11 siglos,
y todos van encaminados a un solo objetivo: que conozcamos el inmenso amor que Dios nos tiene al enviarnos a su Hijo, el profeta con P mayúscula, el Mesías. Tomemos como ejemplo a los profetas. Me gustaría dejar en claro que un profeta no es alguien que habla del futuro, sino en el nombre de Dios. A partir de que reciben su vocación, todo cuanto acontece a su alrededor les habla de Dios. Checa esta línea de tiempo. Estamos hablando de un periodo de aproximadamente 350 años. En el siglo VII a.C., el profeta Miqueas menciona el lugar en donde nacerá el Mesías, en Belén de Efratá. El profeta Isaías anuncia que nacerá un niño de una virgen, es decir, que será un ser humano y le llamarán Emmanuel. En el siglo VI a.C., el profeta Jeremías menciona que será descendiente del rey David. En el siglo V a.C., el Deutero-Isaías o Isaías II describe al siervo de Yahvé, a su enviado, quien predicará la verdadera fe, expiará con su muerte los pecados del pueblo y será glorificado por Dios, además de que describe minuciosamente cómo será su sufrimiento. El trito Isaías o Isaías III señala la misión de este profeta, del enviado. Y es esa lectura que Jesús lee en un evangelio donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. En el siglo IV a.C., el profeta Zacarías predijo la entrada del Mesías, del Rey de Israel enviado por Dios, a Jerusalén montado en un asno. Como conclusión, para creer en Dios, basta con abrir nuestros sentidos a la evidencia que ya existe. Creer no es de ignorantes, sino de personas que reconocen su grandeza como seres humanos y la perfección de quien los creó. Para terminar, les comparto algunas frases de importantes científicos que nos hablan y reconocen la existencia de Dios. Y nos vemos la próxima semana en nuestra siguiente transmisión para hablar de cómo se escribió la Biblia. Dios los bendiga.